¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta es la primera parte de varios videos en el cual vamos a trabajar precisamente sobre un parque de skating que va a tener un espacio para un edificio, un anfiteatro. En esta primera sesión vamos a crear las bases, es decir, el terreno. Además del terreno, pues pues, las diferentes alturas, plataformas, inclusive está de skating, usando las diferentes herramientas eh, pues que tiene en este caso Revit. No es la mejor herramienta en este caso para topografía, sin embargo, podemos modelar bastantes cosas. Si uno quiere tener algo más preciso, lo ideal es utilizar algún producto alterno de Autodesk como es Civil 3D. Eh, una parte que va a ser importante a considerar es, bueno, ya saben que hay que salvar de vez en cuando y sale el mensaje, es esta parte de un conjunto de rampa con, con escalera. Y para eso, esta parte va a conectar, digamos, el desnivel de nuestro jardín o de nuestro parque con la parte superior. Y es importante que consideremos en función de los escalones que tenemos, punto 68 a la mitad y otro punto 68 metros a la otra mitad. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar nuestra parte topográfica de manera aproximada. Entonces, yo ya tengo definido un template que es el básico de Revit, pero en metros y nos vamos a ir directamente a la parte de site. La razón de irnos a site es que site de manera natural nos permite tener la parte topográfica. Entonces, como habíamos visto, por ejemplo, yo puedo colocar aquí en Massing una superficie, vamos a ponerla que en nuestra altura general, en cuestión un poco del proyecto, vamos a ponerla, por ejemplo, a 2 metros. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que nuestro elemento a 2 metros es la parte superior. Eh, yo la voy a hacer excedida, en este caso, en la parte eh, de los elementos norte, sur, este, oeste, para que cuando la veamos automáticamente aparezca ya con corte. Y vamos a anexar algunos puntos eh, para crear nosotros un desnivel, es decir, en esta frontera, aunque no se requiere porque todo es a la misma altura, pues vamos a crear estos elementos. Es decir, pues vamos a simplemente agregar una mayor cantidad de puntos. De todas maneras, vamos a tener que hacer una pequeña edición. Sin embargo, esto lo que nos va a servir es que no nos haga una interpolación tan directa de los puntos, es decir, que cuando haga el cambio de alturas, pues tenga precisamente ese quiebre en el terreno. Ya una vez que tengamos nosotros esta parte, que como ya vimos es a 2 metros, vamos a poner un desnivel que de alguna manera contemple este nivel de la escalera. Eh, es decir, primero vamos a... algo interesante es que, por ejemplo, cuando yo doy un clic hacia afuera, podemos ver que la superficie se ajusta hacia la parte exterior. Es decir, de esta forma nosotros tenemos ya una superficie plana, esta de que está aquí, eh, obviamente no se nota, pero ya poniéndola en shaded, que está aquí a exactamente 2 metros de altura. Y lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra otra capa
de tal manera que consideremos aproximadamente pues un diferencial que nos pueda alcanzar tanto para subir, es decir, este terreno prácticamente va a estar a nivel calle, no exactamente, un poquito más arriba. Y entonces ahorita lo que vamos a definir es una superficie abajo y la vamos a unir. Aquí haciendo rápidamente cuentas, sobre todo considerando ya el nivel que tenemos, bueno, para que sea todo mucho más fácil, vamos a restar de los 2 metros el 1,36, que es la altura total, y nos queda 0,64. Es decir, que nuestro modelo que aquí tenemos, vamos a crear otra superficie topográfica que va a de alguna manera empalmarse, pero con la altura en vez de 2 metros, 0,64 metros. Y vamos a colocarla más o menos aquí. Si no se ven los puntos, básicamente es porque la tenemos como sólido, no como wireframe. Eh, no es algo importante, pero bueno, si en algún momento queremos ver nuestros puntos, sobre todo si se incorporan o se meten a la otra superficie, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente van a ser dos superficies que las vamos a unir con la operación de topografía, de unir las dos superficies, y una de las condiciones es que deben de tener bordes que al menos se contengan, es decir, que uno de los bordes debe de estar metido o al menos tocando la otra superficie para poder hacer esta operación. Eh, No era necesario en este caso que yo lo hiciera, sin embargo es un poco también para que se conozca las diferentes operaciones que yo puedo hacer con las superficies, en este caso de topografía. Este, ya una vez que tenemos, por ejemplo, este punto, como ya saben, pues ponemos muchos puntos para que a final de cuentas eh, vamos a tener una superficie plana a 2 metros, otra superficie plana a 64, y obviamente vamos a tener ese desnivel dentro de lo que cabe. Entonces aquí vamos a colocar ya unos cuantos puntos nada más para tenerlos de esta forma, y si yo ya coloco estos adicionales, ya los tenemos. Entonces, en general, nosotros contamos con dos superficies. Eh, Rápidamente vamos a revisar este elemento. Si yo lo selecciono y me voy a la parte de propiedades, si por alguna razón no tenemos encendida la parte de propiedades, con pp, que es el comando corto de properties, nosotros ya lo podemos seleccionar, y aquí nos dice que por categoría. A final de cuentas, nosotros en lugar de categoría le vamos a decir que queremos nosotros un material que sea de tipo de pasto. El sistema nos dice que está el grass, el plant. Vamos a usar nosotros el plant de la librería de Autodesk. Lo seleccionamos. Aquí le damos una preferencia. Podremos cambiar en dado caso si se requiere la apariencia, en este caso, si fuese necesario, o en la parte de gráfico lo apago, y este mismo yo lo podría convertir, por ejemplo, a un verde, que podría ser un verde un poco más, digamos, más encendido y no tan fuerte, que equivale a nuestro pasto. Eh, Dicho esto, nosotros ya podemos verlo. Si yo lo doy shaded, nuestras dos superficies ya están aquí colocadas con esa diferencia que ya hemos platicado para que nuestra escalera pueda funcionar. Ahora bien,
De las herramientas que nosotros tenemos, bueno, tenemos crear superficies topográficas, que es lo que hemos utilizado. Un poco más adelante vamos a usar el Building Path, pero ahorita lo que vamos a hacer es unir superficies. Vamos a seleccionar esta superficie contra esta superficie y aquí lo que podemos ver es que nos une las dos superficies en este escalón que ya hemos platicado. Eh, un poco en cuestión de los puntos, si yo le doy Edit Surface, yo puedo desplazar los puntos de tal suerte que tengan un poco más de sentido, inclusive si yo proyecto como hice hace rato los puntos hacia afuera, podemos ver que yo puedo controlar un poco mejor estas superficies. Si nos aparecen líneas como la que acaban ustedes de ver, podemos separar el punto. Aquí es aproximado, pero sí lo que estamos procurando es que sea un desnivel relativamente parejo. Es decir, simplemente con mover los puntos nosotros ya podemos controlar, digamos, ese brinco. Por ejemplo, este que está aquí yo lo puedo desplazar a la orilla o este yo lo puedo desplazar hacia acá y de alguna manera nuestras curvas se pueden ajustar. Eh, Vean ustedes que aquí un poquito llamémosle así, el truco es generar superficies o puntos que si los extendemos fuera de el espacio de la superficie nos ayuda un poquito a controlarla en este sentido. Eh, Simplemente lo que ustedes acaban de ver lo voy a replicar para no hacerlo tan tardado. Voy a acelerar el video, pero básicamente lo que voy a hacer es mover los puntos. He dejado unos cuantos solamente pues bueno, para recordar que dependiendo un poquito de los puntos, si yo los muevo, se quita ese tipo de elemento raro que está ahí de línea. Simplemente practicar. Es un proceso, si se puede llamar así, manual, pero por ejemplo, cuando yo lo llevo a la orilla, vemos que ese tipo de elementos pues ya nos quedó relativamente eh, claro. Es decir, ya nos quedó razonablemente limpio. Sí se ve algo dentado, pero dentro de lo que cabe es un escalón como nosotros ya lo habíamos proyectado para poder poner nuestra escalera. Eh, es importante mencionar que en este caso, por ejemplo, si yo duplico aquí mi vista 3D, voy a, en este caso, a duplicarla, voy a crear una vista que se llame, en este caso, el parque. Literal, le vamos a poner el parque, que sea el parque en el conjunto. Si nosotros seleccionamos el section box y en algún momento cortamos parte de nuestra superficie, vemos que automáticamente la superficie alcanza o le pone un espesor. Ok, entonces algo de ser totalmente un elemento plano ya empieza a tomar un poco más de volumen, lo cual nos ayuda visualmente a tener esta sensación de que no es un tramo, un pedazo de tierra. Ok, un tema importante a revisar, bueno, estamos viendo que en la parte superior tiene el elemento pasto, que es el que nosotros ya se lo asignamos, pero tenemos tierra en esta parte del elemento, que además tiene una textura. Si ustedes en algún momento quieren modificarlo, simplemente a donde está el Massing and Site, en la parte de topografía, en los settings, yo puedo controlar varias cosas. Uno son los intervalos. Por default nos pone los intervalos o los incrementos
a metro, pero por ejemplo, si yo le doy cada 2 centímetros y por ejemplo, yo le puedo decir que empiece a 0 nivel de altitud, eh, y que termine a los 1000 metros. Si a esta superficie rebasa los 1000 metros, ya no va a poner obviamente este tipo de curvas. Y por ejemplo, una curva mayor que lo ponga a los 1000 metros. Y entonces cuando yo lo selecciono, podemos ver que aquí ya nos pone el detalle con mucho más precisión las diferentes curvas de nivel. Y aquí viene el material de la tierra que cuando nosotros lo revisamos, obviamente es un color como de este tipo, que es color café, pero si yo, por ejemplo, lo quisiera poner un poco más menos oscuro para poderlo ver y le dejo su material que a la hora del corte sea con esa textura, nosotros podemos notar que aquí ya tenemos parte de nuestra superficie como para empezar a trabajar pues cómo va a estar la distribución de nuestros espacios. Un punto interesante es que si por ejemplo, yo en propiedades quito este section box, tendría que volver a comenzar a realizarlo. Entonces, si yo utilizo mi comando corto de Victoria Victoria para Visibility View, BB, eh, me voy a la annotation y busco la parte section box. En esta vista en particular la puedo ocultar y de esta forma ya nos queda una vista mucho más agradable de nuestro proyecto como tal. Ah, bueno, dicho esto, ya una vez que estamos aquí en esta vista 3D, pues vamos a generar nuestro primer elemento, que es, por ejemplo, ubicar dónde va a quedar nuestro edificio. Para eso yo puedo utilizar el Building Path, sin embargo, y aquí es importante que empecemos a ubicar estos puntos que son el punto de proyecto y el punto del survey. El survey de momento no lo voy a tocar en esta sesión, eh, que sería nuestra referencia geográfica del punto. Sin embargo, el project point es interesante que sí lo tengamos ubicado aquí. Este punto, si yo me voy a una vista, por ejemplo, la vista sur, para poderlo ver en el corte de este lado, por ejemplo, yo en la vista sur normalmente el punto está apagado, el punto, perdón, no la vista sur, la vista este, para que se vea mejor dónde está nuestro brinco y no siempre están encendidos todos los elementos. En este caso, el punto del proyecto se encuentra dentro de Site y yo aquí lo puedo encender. Únicamente voy a encender el Project Point, no voy a encender ni el origen interno ni el Survey Point. Únicamente es este para que lo ubiquemos donde va a estar nuestro proyecto. Y como hemos visto, nuestro proyecto está precisamente en el cero, en el nivel cero, etcétera. Sin embargo, pues bueno, vamos a suponer que la calle ya sabemos que está a 2 metros, pero bueno, no la calle, este pasto, pero digamos que nuestro nivel calle o donde va a venir, por ejemplo, la referencia que sería nuestra banqueta, vamos a considerar que el pasto o nuestra superficie va a estar 10 centímetros arriba, es decir, el nivel calle va a estar a 1.9 metros. Eh, y además, nuestro punto de proyecto, si yo considero a nivel calle, pues vamos a ponerle unos 20 centímetros arriba. Es decir, la plataforma en la cual nosotros vamos a trabajar, generar todos nuestros proyectos, en este caso el edificio, las explanadas, el concreto, etcétera, que queden al mismo nivel, van a estar 10 centímetros arriba de los 2 metros que nosotros programamos. Es decir, cuando yo selecciono
nosotros la elevación le vamos a dar 2.10. Y aquí una parte muy interesante que es bueno que nosotros ubiquemos es que en el momento que yo le pongo 2.10, este es nuestro, digamos, donde va a estar nuestro edificio. eh, yo puedo colocar el nivel calle precisamente, pues como quedamos unos 20 centímetros abajo. Es decir, yo me puedo ir aquí con comando corto LL, esa es una opción, o irme en la parte de arquitectura aquí en Level, pero bueno, vamos a seleccionar ahorita el momento aquí y y por ejemplo, lo voy a ubicar a esta parte, le voy a poner el, el nombre literal de nivel calle. Y bueno, que si renombra todas las vistas, le decimos que sí. Eh, por ejemplo, aquí, bueno, le voy a dar control Z. eh, es importante que cuando nosotros generamos un nivel, aquí aparece si nos genera planos o no. Si este plano va a ser de referencia, por ejemplo, nuestra referencia de la calle, no tiene caso que hagamos planos, pues le voy a apagar este de Plan View o que haga el punto vista. Y literal lo que va a suceder es que nuestro nivel calle con respecto a nuestro proyecto que está aquí, va a estar 20 centímetros abajo, lo cual está bien porque acuérdense que nuestro proyecto va a estar 10 centímetros arriba del pasto y nuestra calle unos 20 centímetros. Eh, esto es importante que en un inicio del proyecto nosotros lo vayamos determinando. Tanto la altura, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, yo ya puedo cambiar, por ejemplo, el nombre, en este caso, el nombre de la superficie, el nombre que vaya teniendo, por ejemplo, sentido. Si yo quisiera poner no solamente el nivel calle que está aquí abajo, sino como una referencia que sea el pasto, lo podemos hacer, o en este caso, por ejemplo, que sea planta baja. Vamos a suponer que esta es la planta baja eh, o la explanada o que va a ser exactamente el mismo nivel. Este lo vamos a poner a unos 10 centímetros arriba del nivel calle. Eh, Cabe recordar que cuando se empiezan a empalmar así, una opción sencilla, primero es bajar la escala para que lo podamos ver, le damos a este elemento y lo podemos ubicar mucho más fácil, es decir, dejar nuestra planta baja aquí, el nivel calle acá y ponerle el nombre que requiera. En este caso, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí como nivel 1, podríamos ponerle como explanada inferior. Y esta explanada inferior, inclusive, eh, si queremos hacer un plano, es importante recalcar que cuando aparece este símbolo azul, nos genera las vistas como las que tenemos aquí. Y si no, si son de referencia, nos aparecen en color negro. Aquí podemos ver que está planta baja y está esta que es la explanada inferior. Y esta explanada inferior, bueno, vamos a salvar en este caso, le voy a poner la versión 2 para cuestiones. Y en este caso, por ejemplo, eh, nosotros sabemos que tendría que estar pues 10 centímetros arriba de este elemento. Podemos hacer sumas, elementos o ir buscando la parte. Una parte sencilla es, por ejemplo,
buscar que el elemento quede alineado, o en este caso habíamos quedado que la diferencia de este nivel a esta explanada es 1.36. Entonces el comando corto DI nos permite dimensionarlo. Ok, vamos a seleccionar este elemento y yo le puedo poner 1.36 como cota. Y ya automáticamente tenemos dentro de nuestra explanada los famosos 10 centímetros que va a estar arriba del pasto en nuestro camino, o por lo menos la parte de la escalera. Es decir, la escalera que nosotros vamos a hacer, que va a conectar y que precisamente son dos niveles, que está este de nivel planta baja y explanada inferior 1.36, ya nos queda de esta forma. ¿Qué es lo que nos faltaría? Pues probablemente, no, bueno, no probablemente, seguramente nos queda elementos que debemos de cuidar. Por ejemplo, el nivel calle, este nivel calle yo creo que es importante sí dejarlo, por ejemplo, a esta parte, al igual que nuestro nivel, llamémosle así, de toda la parte de planta baja, explanada. La explanada inferior, eh, yo podría, en principio, eh, extenderla hasta acá, eh, hace sentido, e inclusive si yo quito este candado, yo podría llevarme esta explanada a esta altura. ¿Para qué? Para que a final de cuentas, si yo voy a generar más niveles, no me haga de alguna manera ruido. Yo aquí puse esta cota de 1.36, la cual, pues bueno, obviamente yo la puedo, si ustedes desean, desplazarla hacia otro lado para tener esa contabilidad y que se vea un poco más limpio. Eh, ya una vez que tenemos estos elementos, yo también necesito un elemento término medio, que es el que nosotros vamos a requerir de nuestra escalera, que es la parte de el descanso. En este caso el descanso está a 0.68, que obviamente es la mitad de 1.36. Este, y podríamos hacer efectivamente otro nivel que va a ser un nivel de referencia, es decir, quitamos ponemos esta distancia. Vamos a suponer que nuestro descanso está por aquí. Le vamos a poner el nombre de descanso, que quede, que quede, perdón, creo que puse demasiados control Z. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner el nombre de descanso. Descan, des, será el descanso de nuestro elemento. Y va a ser exactamente la mitad de 0.36. Es decir, por ejemplo, yo podría eh, eliminar estos dos elementos. Este va a ser una referencia que va a ser fija, y podemos usar el pin para dejarlo ya de una vez que no se mueva. Por ejemplo, yo puedo quitar este elemento, lo puedo encender aquí para que se vea un poco más claro, y esta línea la voy a dejar que se encienda hacia acá. Eh, este elemento no lo requerimos de momento hasta este punto. Es decir, nuestro nivel de la calle no tiene caso extenderlo hasta este punto. Y aquí también nosotros vamos a poner este elemento que es la planta baja. La planta baja la vamos a poner como pin, la planta explanada inferior también la vamos a fijar, y vamos a acotar estos elementos así, de esta manera. Y por lo pronto, si yo los acoto y le digo igual,
Si no nos gusta que esté el nombre de equal, le damos botón derecho a esa cota y le decimos que nos muestre el elemento. Y así de esta forma nosotros ya tenemos nuestro elemento de descanso que en este momento nos da 1.6, 1.58, pero este es el nivel con respecto al proyecto, pero el total es totalmente correcto, es decir, tenemos nuestro 1.36 que es la distancia que buscamos. Este sería nuestro primer video en el cual lo que estamos definiendo, y es muy importante, son los niveles, la superficie general. En el siguiente video vamos a precisamente a detallar con otras técnicas los diferentes caminos, etcétera. Gracias, los espero en el siguiente video. Hasta luego.